Muy buenas tardes, amigos. En algunos lugares es de noche. Estamos muy contentos de estar nuevamente en esta cita virtual con ustedes. Soy la doctora Teonilda Madera, productora de Polifonía Literaria, Pedagógica y Artística. Y tanto yo como mi equipo de producción estamos súper encantados de tener este programa hoy, porque sabemos que va a servir de información para muchas personas. Vamos hoy a tener un programa que estamos seguros que aclarará dudas, informará, como acabo de decir, tanto a profesores, a estudiantes, administradores, escolares y universitarios, tocante a un tema muy vigente, un tema de mucha actualidad y que nos toca directamente, porque estamos hablando de la pandemia del COVID. Nuestro tema general hoy es metodología y estrategias de enseñanza que exige el COVID-19. Señoras y señores, el impacto de esta pandemia es sin precedentes, como ya sabemos. Por tanto, nosotros desde el ángulo de educadores y de observadores de la realidad y desde el ángulo artístico, hemos creado hoy un programa que incluye 4 ponencias. Una es la que se titula El impacto de la pandemia COVID-19 en los sistemas educativos de América Latina y las estrategias para remediarlos, a cargo del licenciado Alberto Pérez Lorenzo. La segunda ponencia se titula Hibridez tecnológica y desafíos en la enseñanza virtual durante el COVID-19, a cargo de quien les habla. Y la tercera ponencia se titula Integridad académica durante el COVID-19, efectos, retos y resultados, a cargo de la doctora Cintia Molina. Y la última parte es la ponencia titulada Panorámica del Sistema de Enseñanza en España, nuevos escenarios educativos durante la pandemia COVID-19, a cargo del doctor Fausto Leonardo Enríquez. Señoras y señores, antes de que escuchemos a nuestro primer panelista, me gustaría pedirle a cada uno de ustedes que se están conectando con nosotros que inviten a sus amigos, profesores, padres, estudiantes, para que se conecten hoy con nosotros y para que envíen sus comentarios y sus preguntas a medida que escuchen las ponencias que hemos preparado para ustedes. Quisimos darnos tiempo para abordar este tema porque era necesaria e imprescindible una investigación de parte de cada uno de nosotros. Y luego ya estamos ahora más que listos para compartir lo que hemos observado, lo que hemos visto en cuanto a la enseñanza virtual. Sin más preámbulo, les cedo la palabra al licenciado Alberto Pérez Lorenzo, que compartirá con nosotros la primera ponencia y que luego va a seguir dirigiendo este panel. Sin más, Alberto. Muchas gracias, doctora. Tengo el gusto de ofrecerle un condensado de un artículo producido por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, organismo de la UNESCO, a su vez parte de las Naciones Unidas. Se titula El impacto de la pandemia COVID-19 en los sistemas educativos de América Latina y las estrategias para remediarlo.
COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos a escala planetaria. Pecando por prudencia, por no pecar por negligencia, en el campo educativo se produjo un paro masivo de las actividades presenciales en las instituciones educativas en más de 190 países. Según los datos de la UNESCO, a mediados de mayo de 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles en todo el planeta cesaron sus actividades académicas. Entre ellos estaban más de 160 millones en América Latina, región que ya registraba aumentos en los índices de pobreza, desigualdad y descontento social. Basta recordar el éxodo masivo venezolano, el descalabro de la endeudada economía argentina y la crisis social de Chile, país que era modelo de estabilidad económica en la región. En otras palabras, si estábamos mal, ahora estamos peor. La primera repercusión inmediata del cierre de las instituciones académicas fue la pérdida del desayuno y o almuerzo escolar, fuente de alimentación más importante del día para muchísimos alumnos encuadrados en los sectores económicos más desfavorecidos. Otra repercusión importante es el impacto psicológico y socioemocional en las comunidades educativas. El hacinamiento en los hogares de todos los miembros de las familias, en especial en los sectores urbanos más marginados, contribuyó al deterioro de la salud mental y al aumento de la violencia doméstica, en especial contra los menores. Hay que añadir el aumento de las desigualdades de género, ya que muchas mujeres asumen múltiples responsabilidades simultáneas. El trabajo a distancia, el cuidado de los niños, el cuidado de los mayores, la supervisión de la enseñanza a distancia de los niños y el trabajo doméstico no remunerado. Por último, se reafirmaron las desigualdades de acceso a los medios de comunicación digital entre las comunidades urbanas y las comunidades rurales, entre los sectores socioeconómicos de mayor poder adquisitivo y los sectores socioeconómicos más vulnerables. El uso generalizado de los móviles inteligentes tiene poca utilidad en manos pobres, ya que los planes de acceso al Internet limitan su uso por su alto costo. Las estrategias usadas para remediar la situación fueron muchas y fueron a correr por la urgencia impuesta. En líneas generales, destaca el uso del Internet para editar clases de forma sincrónica, es decir, en directo, o de forma asincrónica, con el contenido diferido, por la implementación de programas de radio y televisión, como en otros tiempos, por la distribución de recursos y material electrónico a docentes y alumnos, por la reafirmación de las funciones evaluadoras para poder modificar las estrategias pedagógicas, haciéndolas más efectivas y adaptables a los currículos ante la nueva situación. Y por último, pero no menos importante, también por el reconocimiento de la necesidad de dar prioridad a los grupos sociales más vulnerables. En una conclusión optimista, resalta que se produjo, paradójicamente, una oportunidad para el fortalecimiento de las relaciones sociales, guiadas por el sentimiento de solidaridad y la colaboración en búsqueda de un bien común y también por la responsabilidad de cuidar de los demás, como una dimensión esencial
del cuidado y supervivencia de uno mismo. Esto sirve de introducción para las ponencias que siguen, y ahora le voy a pedir al ingeniero don Jaime Bruno que por favor nos coloque un video ofrecido por el profesor Rafael Alonso titulado Experiencia enseñando remotamente. Saludos a todos los televidentes del programa Polifonía Literaria, Pedagógica y Artística, el cual dirige la doctora Teonilda Madera, la cual fue mi maestra de español hace más de 12 años en la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Rafael Alonso y también soy maestro de español en el nivel secundario en el sistema público de enseñanza de nuestra ciudad. Hablar de mi experiencia enseñando español remotamente, debo decir que todo ha sido como una montaña rusa, de pensar que ya tenía dominado gran parte de lo que era enseñar en persona. Nos topamos con esta realidad que nos ha cambiado la agenda a todos los maestros de español. Hemos tenido que convertirnos en expertos en la tecnología, incluir plataformas lúdicas, incluir muchas herramientas que antes, cuando estábamos en persona, a veces utilizábamos. Una de las cosas que más me preocupan a mí mediante esta pandemia es mantener la motivación intrínseca de los estudiantes para que continúen interesados en la clase de español. Todos los días prácticamente les pido audios, les pido que hagan entrevistas y que hagan un sinnúmero de actividades que usualmente cuando estamos en persona no la podemos hacer, pero que de forma remota ayudan a que los estudiantes tengan aprendizajes realmente significativos, porque esa es la idea, brindar aprendizajes significativos y brindarles a ellos las herramientas para que puedan contribuir a la sociedad en la que nos encontramos. Todos los días es un desafío y un reto nosotros educar a los estudiantes a través de las aulas virtuales. Muchos de ellos han hecho excelente trabajo, muchos de ellos se quedan atrás porque simplemente la educación remota no funciona. Pero sea como sea, yo al igual que muchos maestros, damos lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Para nosotros brindarle a los estudiantes un aprendizaje completo en tiempos de pandemia. Hasta la próxima. Muy bien. Un agradecimiento especial al profesor Alonso, ¿no? Ahora tenemos... Perdón, Alberto, antes de que empiece, me gustaría que Jaime presente y tú introduzca la caricatura, por favor, Jaime. Y háblanos un poquitín sobre eso antes de que yo haga mi ponencia. ¿No te permite pasarla, Jaime? ¿No se ve? Bueno. Déjeme ver si la puedo pasar ahora. Así. Empiézala con la segunda imagen cuando la vayas a poner, que es esa. ¿Puede Alberto ir conversando un poquito a ver si él lo hace o no, si lo logra, Jaime? Sí, esta es una viñeta de un caricaturista boliviano. Él firma como Adecoramo. Es un crítico de todos los sistemas políticos y, como le decía, por aquello de que una imagen vale por 1000 palabras, esta es la situación de la enseñanza a distancia y el uso de las redes sociales para poder enseñar en muchos hogares en América Latina, ¿no?
Estos niños no tienen los medios adecuados para poder dar seguimiento. Por lo menos un 20% de los niños no tienen acceso ni a las redes sociales ni a los medios pertinentes para eso. Bueno, yo quisiera también decir sobre eso, que como ven, ¿no? En la caricatura se muestra claramente el humor, ¿verdad? Ante la tragedia humana, ¿no? Es decir, una familia tan pobre que apenas tienen un solo teléfono celular, pero tienen tantos hijos y entonces tienen que hacer con el celular como una especie de ruleta rusa para ver a quién es que le va a tocar hoy poder tomar sus clases virtuales. Me parece genial. Muchas gracias al caricaturista que nos ha enviado a ver a este trabajo tan magnífico. Gracias. Y bueno, sí, entonces ahora ya yo voy a empezar con mi presentación que se titula Hibridez y desafíos de la enseñanza virtual durante el COVID-19. El prominente neurólogo español e investigador de la inteligencia humana, Mario Alonso Puig, recomienda que, cito, cuando sintamos miedo ante lo desconocido, el peligro o la simple incertidumbre, la primera de las estrategias que podríamos emplear sería la de no enfocarnos en lo que podemos perder, sino en lo que podemos llegar a ganar. Fin de cita. Esas imágenes van luego, Jaime, por favor. Considero de gran valor esta cita porque insta a hacer buen uso de la inteligencia humana en tiempos de dificultad y porque esas palabras cargadas de optimismo ante la adversidad reafirman lo que los sobrevivientes de esta pandemia hemos experimentado y hecho. El miedo frente a lo desconocido y lo temido, la muerte que el COVID-19 ha traído, nos ha llevado a enfocarnos en proyectos y en ganar grandes cosas en el terreno de la era digital. Sin dudas, este virus nos ha obligado a enfocarnos en lo que somos capaces de obtener a pesar de las terribles embestidas que de él hemos recibido y que se han manifestado en un agobiante encierro que ha conducido a muchas personas a la depresión, a la ansiedad, a la angustia y a un enfrentamiento con la parca sin precedentes. En general, la humanidad se ha enfocado en estrategias de supervivencia que incluyen el uso de una máscara pequeña en el rostro, de lavarnos las manos constantemente, de mantener un distanciamiento o una distancia social y además nos ha llevado a inventar grandes otros proyectos. Hemos visto que se han emprendido significativos adelantos en el terreno de las ciencias, científicos, ¿verdad? Hemos visto que muchas personas han hecho uso de este tiempo de encierro para escribir obras literarias, para reflexionar en el terreno pedagógico y artístico. Todo esto se ha hecho para traer un poco de esperanza y además para mantener la comunicación con los parientes, con los amigos y con el mundo entero de afuera. Hemos aprendido a poner de lado los terribles ataques de este mortífero virus con éxito. Empíricamente podemos afirmar que a raíz de este virus, la enseñanza y el aprendizaje se transformaron de la noche a la mañana en un desafío y en una pesadilla que no habíamos vivido nunca. La pandemia del COVID-19 ha desatado y traído a nuestras vidas unas formas de comunicación y de aprendizaje realmente híbridos. Hibridez, digo, porque los docentes de cualquier nivel, los padres, los estudiantes e incluso los administradores escolares y universitarios han tenido que aprender y adaptarse abruptamente a programas y herramientas tales como Google Classroom, Zoom, Google Hangout, Flipgrid, Nearpub,
Viper, Kahoot, CISO, entre otras, que requieren de ciertos conocimientos y destrezas tecnológicas que la gran mayoría de la gente no dominaba. Esos programas y herramientas se han incorporado de sopetón en las lecciones que los profesores hacen y en la vida de los padres y de los alumnos a raíz de la pandemia. Lo dicho ha modificado y transformado la manera de enseñar y la manera de aprender, y ha sometido a altos niveles de estrés a muchas personas, lo cual ha elevado la presión arterial y ha causado prolongados insomnios incluso y momentos angustiosos. Lo que acabo de apuntar nos lleva a ver que miles de profesores han optado por apresurar la jubilación, perjudicando incluso los beneficios de su pensión. En cuanto a los alumnos, puedo decir que el COVID-19 ha causado terribles estragos en sus vidas. Muchos de ellos no han podido lidiar con el aprendizaje virtual ni con la frustración que acompaña el uso de tecnología, ya sea avanzada o limitada. Y lo más terrible ha sido que muchos de ellos han perdido seres queridos muy cercanos, y esto les ha causado terrible depresión, al punto de que muchos han incluso abandonado la escuela. La pandemia del COVID-19 ha colocado tanto a jóvenes como a adultos en un territorio que podríamos llamar fantástico. Hasta ahora hemos visto que nadie ha salido ileso de esta pandemia, que sin preámbulo y sin adiestramiento nos arrojó a la enseñanza y al aprendizaje virtual. Nos tuvimos que lanzar a la carretera cibernética sabiendo poco o nada acerca de las plataformas virtuales que existían, para evitar la parálisis total de las actividades esenciales, particularmente las que tienen que ver con el mundo laboral, con el mundo cognitivo y con las relaciones humanas. Pero, ¿qué es la enseñanza virtual y cómo afecta el aprendizaje? Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontraremos que el término virtual se define de la siguiente manera, cito: que tiene existencia aparente y no real, que está ubicado y tiene lugar en línea, generalmente a través del Internet. Fin de cita. La connotación del vocablo virtual, como vemos, da pie a lo ambiguo y siembra la duda ante lo que puede y no puede ser real, lo cual conduce a lo fantástico. Prestemos atención a lo que podríamos llamar el lado oscuro y siniestro de la pandemia para poder entender lo que apunto sobre lo fantástico. Este virus, ¿verdad?, nos ha llevado a esos territorios de lo incierto, de lo no incierto, de la duda, de la perturbación, ¿no? Muchas veces la existencia aparente y no real de algunos estudiantes raya en lo fantástico. Y lo fantástico, reitero, se debe entender desde los postulados esbozados por el teórico de lo fantástico, Esteban Todorov. Me gustaría matizar un poco lo que acabo de afirmar. En las secciones virtuales tenemos alumnos que optan por no mostrar su rostro en la pantalla o que ponen una foto que por lo general no corresponde a su identidad real. Por ejemplo, ponen una mascota, como estamos mirando aquí en las imágenes, ponen la imagen de su cantante o de su héroe favorito, ponen la letra de su primer nombre dentro de un círculo, la foto de algún amigo, en fin. De forma tal que la imagen que el maestro tiene enfrente es una existencia aparente y no real del alumno. Lo dicho deja claro que la instrucción virtual pone a prueba la capacidad mnemotécnica de los maestros y agudiza la preocupación de estos por el bienestar físico, cognitivo y emocional de sus alumnos.
Lo señalado da pie a la siguiente pregunta. ¿Y por qué se camuflan o se invisibilizan tantos estudiantes durante las secciones virtuales? Las investigaciones que he hecho y la respuesta que he obtenido de varios alumnos arrojan bastante luz a la interrogante planteada. Varios jóvenes sostienen que la razón primordial es que familias numerosas viven en espacios extremadamente limitados, lo cual elimina casi por completo la privacidad de los miembros de la familia, particularmente ahora que están en cautiverio debido a la pandemia. Lo dicho puede crear situaciones engorrosas durante las secciones virtuales si los estudiantes tienen las cámaras o los micrófonos encendidos mientras toman sus clases, ya que podría salir al aire alguna imagen de un miembro de la familia que pase cerca de ellos mientras están tomando sus clases o escucharse algo que digan que a ellos no les guste que salga al aire. Visualicemos de esta manera lo dicho. Un chico que está tomando sus clases y de repente, como ha sucedido, pasa alguien semidesnudo o desaliñado o le dice algo inapropiado a alguien o se muestra algún caos en la vivienda que puede avergonzar al joven. Podemos decir que esa escena no resultaría agradable para nadie. Sin lugar a duda, que esta situación afecta e interfiere con el aprendizaje de los alumnos. Lo cierto es que ellos no quieren, lo cual es válido, que sus profesores ni sus compañeros vean la realidad en la que viven. Por otra parte, tenemos jóvenes que están asumiendo responsabilidades de adultos porque sus padres están trabajando y los han encargado de supervisar, cuidar y alimentar a sus hermanitos que están también tomando sus clases virtuales. Lo dicho hasta ahora repercute en la invisibilidad y camuflaje que he mencionado. La cruda realidad de estos chicos debe tomarse en cuenta a la hora de evaluarlos y de asignarles una calificación. Los pedagogos no debemos pasar por alto las circunstancias en las que el COVID-19 ha colocado a tantos jóvenes como adultos. Y como sabemos, no podemos decir a ciencia cierta en qué situación están ninguno de ellos. Lo propio es que asumamos que están en una posición de vulnerabilidad y de desventaja, que ellos no pueden cambiar, y tratar al máximo de ofrecerles todo tipo de ayuda y de apoyo para que no se desanimen del todo y puedan hacer sus trabajos de la forma que las circunstancias les permitan. Se debe dejar de insistir en que muestren sus rostros o en que participen oralmente si ellos no quieren, ya que no sabemos qué están viviendo en sus hogares. Es por eso que la mayoría de los administradores escolares y universitarios no quieren que los profesores tomen en cuenta esto de si están participando oralmente, si están mostrando el rostro a la hora de que les asignen las calificaciones. Los administradores siguen las directrices que el Departamento de Educación les traza tocante a ese asunto, especialmente ahora que estamos bajo este terrible ataque del COVID-19. Los docentes deben evitar que los estados emocionales y psicológicos de sus alumnos se alteren. Lo bueno es saber que Google Classroom o Zoom, las plataformas que el Departamento de Educación autoriza a los maestros a que usen para la instrucción virtual, permite diversas formas de participación alternativas, como por ejemplo mostrar una manita, escribir un monosílabo en el chat, o una respuesta bien elaborada, o enviar sus trabajos a través de un documento de Google Classroom, o hacerlos en sus libretas, tomarle una foto y enviarlo en un attachment vía email. Lo antes apuntado son mecanismos y alternativas para que los alumnos puedan satisfacer los requisitos que les permitan obtener una calificación exitosa. Debemos apuntar que la educación virtual ofrece independencia y mayores opciones al aprendiz.
porque tiene a su disposición siempre todo el material que debe aprender en cada una de las asignaturas que esté tomando. Puede hacer todos los trabajos que los maestros cuelgan en las redes de la plataforma que utilicen, ya sea Google Classroom, como he dicho, o Zoom. Siempre tendrán ahí ese material. Pueden mirar ahí los exámenes, las pruebas, los videoclips, el material de apoyo, lo visual, en fin, todo lo que esté disponible y hacer sus trabajos dentro del tiempo que ellos puedan hacerlo y enviarlos. Y eso debe ser más que suficiente para que el maestro les otorgue una calificación que les apruebe el curso. En cuanto a la evaluación del aprendizaje, podemos decir que se ha complicado porque un grupo considerable de estudiantes no proporciona suficientes evidencias durante las secciones virtuales. Los alumnos que tienen condiciones y responsabilidades especiales en el hogar hacen y envían por lo general lo mínimo. Como he anotado, muchos no hablan, no escriben, no responden cuando los maestros les formulan preguntas relacionadas a la clase, no leen cuando se les pide que lo hagan, no toman posturas en ningún debate, en fin, la participación es muy limitada, lo cual hace que el maestro a veces se sienta como si tuviese enfrente de él a una clase medio fantasmal. Como hemos visto hasta ahora, la enseñanza virtual bajo el COVID-19 tiene sus bemoles. Sin embargo, como dice el doctor Mario Alonso Puig, y vuelvo a citar, cuando sintamos miedo ante lo desconocido, la primera de las estrategias que podemos emplear es la de enfocarnos en lo que podemos llegar a ganar. Fin de cita. Por eso debemos plantearnos la siguiente interrogante. ¿De qué estrategias nos podemos valer para asegurar un aprendizaje real, efectivo y enriquecedor virtualmente? Hemos de suponer que el hecho de que los estudiantes están en la casa se presta para que los que no eran dados a los estudios cuando las clases eran presenciales, ahora utilicen cualquier excusa para no hacer el trabajo que sus profesores les asignan. Es posible que muchos de ellos se distraigan en la casa chateando con sus amigos, jugando sus juegos de video favoritos, subiendo fotos o videitos a las redes sociales, en fin. Mencionaremos algunas estrategias y actividades que pueden motivar a los alumnos a hacer sus trabajos. En primer lugar, debemos ofrecerles diferentes opciones para que ellos escojan la que les acomode a la hora de hacer un trabajo o un proyecto. En segundo lugar, debemos iniciar las clases con actividades breves relacionadas a la lección del día que motiven a los alumnos a expresarse y a conectarse con el objetivo de instrucción. En tercer lugar, debemos incluir videos, clips, audiolecturas, imágenes visuales, juegos, citas relevantes relacionadas al tema, actividades que desarrollen su nivel de lectura, de escritura, como por ejemplo cartas, párrafos, ensayos, diálogos, entrevistas, poemas, en fin. Incentivarlos a que formulen preguntas para entrevistas o para un debate, pedirles que hagan videos explicando algún proyecto que estén haciendo para que de esa manera desarrollen la expresión oral. Otra cosa fundamental es la de permitirles que comenten los sucesos que están ocurriendo en su comunidad y en el mundo y que compartan alguna experiencia personal relacionada a esos sucesos o eventos. Pero vamos a mirar ahora las ventajas de la educación virtual, aparte de lo dicho. Al margen de las dificultades y de los desafíos que he esbozado relacionados con la educación virtual, puedo decir que la educación virtual ofrece mayores oportunidades para que los alumnos construyan y desarrollen su mundo cognitivo, lo cual está en armonía con lo que proponían y planteaban los psicolingüistas y pedagogos, entre ellos María Montessori, Vygotsky, Piaget y Noam Chomsky. La educación virtual tiene el gran potencial de enriquecer tanto a los profesores como a los alumnos, ya que facilita el uso de aplicaciones y de actividades digitales que han sido
diseñadas teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje y de las inteligencias múltiples esbozadas por Howard Gardner. Entre esas inteligencias, la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la corporal kinestésica, la musical, la espacial, entre otras. Además, la educación virtual promueve el aprendizaje individual e incentiva la investigación de los alumnos. Naturalmente, que todo esto está sujeto a que los estudiantes estén dispuestos a colaborar en los procesos de su aprendizaje. La educación virtual disminuye las distracciones típicas del salón de clase. Es decir, el estudiante no tiene a los amigos a su alrededor diciéndole algo o compartiéndoles algo que muchas veces no tiene nada que ver con la lección que el maestro está conduciendo en este momento. El estudiante no está lidiando con las interferencias y desafíos diarios para ir a la escuela, que incluyen el esfuerzo de levantarse, particularmente en estos días crudos del invierno, salir a tomar un medio de transporte que muchas veces se torna muy peligroso para ellos. En fin, los llamados remote learners no pasan esto último que he señalado. No es menos cierto que ellos se enfrentan al desafío de la libertad que la educación virtual les ofrece. Si no saben manejar esa libertad, pues pueden terminar haciendo muy poco o no haciendo nada, especialmente los que no son dados a los estudios. Basada en mi experiencia pedagógica, puedo afirmar que tengo alumnos que están desarrollando su potencial adecuadamente. La prueba es las respuestas magníficas que dan, los niveles del pensamiento crítico que revelan y la creatividad y calidad de los proyectos que hacen. Finalmente, puedo concluir diciendo que la educación virtual no desaparecerá y que se quedará con nosotros aún después de que los temores del COVID-19 hayan desaparecido. Es decir, este modelo de educación, de enseñanza, se quedará con nosotros porque muchos padres van a optar por él. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy edificante el tema. La ponencia siguiente se titula Integridad académica durante el COVID-19, efectos, retos y resultados, a cargo de la doctora Cintia Molina. Doctora Cintia Molina. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que he escuchado hasta ahora. En algunos puntos vamos a encontrar cierto paralelismo. Algunos puntos van a encontrarse. Y bueno, eso enriquece todo lo que vamos a presentar hoy. Mi presentación, ¿no?, sobre los efectos, los desafíos, los retos y los resultados de esta pandemia, de este año que llamamos el año del COVID. Voy a empezar con una cita de Carlos Fuentes, de su novela Las Buenas Conciencias, en la que el narrador omnisciente nos describe lo que era un año. Dice: la lluvia del verano, el olor a humo del otoño, el invierno asoleado y seco, las nubes rasgadas de la primavera, sentarse en el parque o en el zaguán de la casa durante los meses de vacaciones, ver pasar con un libro de aventuras entre las manos, aprender las clases del nuevo año escolar, tratar de acomodarse al trato de los maestros, descubrir de nuevo a los compañeros cambiados por la separación de las vacaciones. Esto es un año para todos, pero el COVID nos trajo un año distinto. 2020-2021. La pandemia del COVID nos ha impuesto desafíos
y retos nuevos, novísimos, a la academia, tanto en el nivel administrativo como en el nivel docente. La pandemia ha afectado todos los niveles de la existencia, nivel intelectual, nivel económico, nivel emocional, nivel moral, nivel académico, por supuesto. A todos los niveles. Aunque la administración de las instituciones académicas está afectada, no podemos negarlo, es la docencia la que ha sufrido mayores desafíos y retos hasta el momento. Ya habló Teonilda un poco de algunos de esos desafíos. Alberto también mencionó algunos que van muy a la par con lo que voy a presentar aquí. En este diálogo me voy a limitar a hablar estrictamente de la educación universitaria, que es en la que me desempeño hace 41 años. La mayoría o casi todas las universidades, para cumplir con su deber, resolver el problema que se nos vino de golpe y enfrentar ese reto impuesto por el COVID-19, adoptaron la modalidad de la enseñanza en línea. No es que la enseñanza en línea era nuevo para las universidades, ya veníamos hacía tiempo enseñando, practicando, pero no se había dado un movimiento de enseñanza en línea prácticamente 100%. Todas las clases, con excepción de los laboratorios, fueron adaptadas a los diferentes modelos de enseñanza que se ofrecen en línea. Híbrida, sincronizada, asincronizada y otros modelos que se han adoptado siguiendo los propios sistemas de enseñanza que adquieren las universidades. El adoptar estas modalidades parece que iba a resolver los problemas que veníamos enfrentando o el problema mayor. Pero ¿qué pasa? Estas modalidades conllevan a que los profesores aprendan y adopten de súbito nuevas metodologías y pedagogías distintas con el objetivo de mantener la calidad de la enseñanza. En el momento de esta transición, muchos profesores no estaban capacitados tecnológicamente y no conocían las nuevas metodologías. Ni siquiera conocían los sistemas de enseñanza de las universidades. Pero aún así, todos aceptaron el reto e hicieron y han hecho todo lo humanamente posible para mantener la calidad, el decoro y la responsabilidad de la profesión. ¿Qué nos piden las universidades a nosotros, los profesores, al imponernos estas modalidades, al nosotros usar estas modalidades de enseñanza para mantener esa calidad académica que nosotros hemos jurado que vamos a mantener? Bueno, nos piden que la enseñanza se lleve a cabo en ambientes virtuales, Zoom, Google, you name it. Y que creemos y desarrollemos ambientes para que los estudiantes aprendan, participen y se comprometan con su propio aprendizaje y desarrollo, sintiéndose partícipe y a gusto. La idea es de que el estudiante se sienta cómodo. Yo siempre digo, sí, creo que el estudiante debe estar cómodo y el estudiante debe de estar a gusto, el estudiante debe de estar feliz, pero yo también necesito estar cómoda, a gusto y feliz. Ahora bien, se supone que estos ambientes virtuales
ayudarían a los estudiantes, y hablo de los estudiantes universitarios, a poner en práctica su integridad académica, aprovechando los resultados del aprendizaje para su desarrollo personal y profesional. Sin embargo, las estadísticas muestran que no ha sido así. Esto no ha sido 100% efectivo y tenemos serios problemas con esto. Las universidades no se dieron cuenta que estas creaciones de espacios virtuales para enseñar también se convierten en retos y desafíos para el aprendizaje y la enseñanza. La integridad académica es el reto urgente que enfrentamos los educadores. Creo que a todos los niveles. A pesar de que las universidades se rigen por normas, reglas, estatutos para asegurar la integridad y honestidad del estudiante, a la vez que, muy importante, se respeten sus derechos, la pandemia, de cierto modo, obligó a las universidades y hasta a nosotros mismos, los profesores, a flexibilizar y a minimizar a nivel institucional y de docencia este cuerpo de reglas, este cuerpo de leyes que están en todos los estatus universitarios. Sabemos que siempre que hay un proceso de evaluación, estas reglas son enforzadas para asegurar el control y la vigilancia del o los resultados. Ahora ya no es así. Todo ha cambiado debido a la pandemia. Hoy en día, estas reglas no tienen mucho mérito. Pero nosotros nos las hemos ingeniado para evitar la deshonestidad e irrespeto académico en clases, en momentos de exámenes, en momentos en que los estudiantes deben entregar sus trabajos escritos, durante los proyectos, con bastante vigilancia, con bastante seguridad, aunque debo admitir que a veces con poco o sin ningún éxito. Y es una pena para mí. Poniendo en entredicho el aprendizaje y control de las evaluaciones. Ese es el mayor problema. Para confirmar esto, que mejor que las encuestas y estudios sobre la integridad de los estudiantes que se han llevado a cabo entre mayo del 2020 y febrero del 2021. ¿Qué arrojan estas encuestas? Para nosotros saber con qué nos enfrentamos hoy en día, durante esta pandemia y después de la pandemia. Una encuesta realizada por Crawford and Butler de Yale University encontró que la mayoría de los estudiantes, un 85% de los estudiantes de universidades como Yale, Harvard and MIT, admitieron lo fácil que es para ellos copiarse durante los exámenes en línea y cómo el tráfico de información entre ellos es factible. O sea, ¿de qué vale? ¿Cuán fácil es tener un tema para un trabajo, para una monografía, y ponerlo en el Shagging, lo que ahora conocemos como el Chegging, ¿no? El estudiante paga por esto $14.99 y tienen ese sistema por años, porque mientras estén en el colegio pagan mensualmente, es como un contrato y ahí tienen todo, ahí
le escriben sus trabajos, el estudiante no tiene por qué preocuparse. Entonces, cuando tenemos una población estudiantil de universidades como las que mencioné, que el 85% de estos estudiantes admiten esto, creo que estamos en un problema, que estamos enfrentando un problema muy, muy serio. Otro estudio del año pasado también del Instituto de Enseñanza de México indica que entre todos los encuestados, el 90% de los estudiantes afirma que han visto y han participado ellos mismos, han visto a otros estudiantes copiarse y ellos mismos han sido partícipes de esto. Entonces, ¿cómo va el asunto? ¿Cómo vamos nosotros a resolver esto? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Bueno, esto muestra que el control que teníamos por años, que mantuvimos para evitar que los estudiantes copiaran, que fueran deshonestos, que plagiaran, aunque no era un sistema y no era un sistema perfecto ni absoluto, sirvió de cierto modo para evitar males mayores. Pero hoy no funciona para la enseñanza en línea y debemos buscar alternativas seguras y efectivas que eviten la deshonestidad de los estudiantes. Ciertamente que existen varias plataformas, softwares, para monitorear los exámenes en línea, como son el Lockdown Browser, el Proctorio y muchos otros que yo no voy a mencionar. Pero estos no garantizan la honestidad de los estudiantes. Está comprobado que estos software no impiden el comportamiento, o como decimos en inglés, el cheating. Ese cheating no lo evitan, no lo controlan. Son inefectivos. Y eso lo tengo yo porque lo uso, lo he usado y como quiera encuentro estudiantes usando su teléfono y copiando y mandando texto a otros estudiantes. Otro reto que enfrentamos y que se nos hace difícil aceptar, pero muy difícil, por lo menos a mí, es la capacidad creativa. Y yo le llamo creativa porque hay que ser muy creativo para esto. La creatividad para mentir de los estudiantes. No sé, quizás yo estoy ya después de 40 años, yo creo que ya estoy, pero como que yo no me siento para que me hagan moriqueta, que los estudiantes universitarios me hagan moriquetas, o sea, y que me mientan de la manera creativa como lo hacen. Y mira, yo los aplaudo porque para mentir de la manera que lo hacen hay que tener, hay que ser muy fuerte. Bueno, sí, ¿cómo lo oyen? Mentir. Las mentiras vienen disfrazadas de todos colores, estilos, temas y motivaciones, todo tipo. Mentir ha pasado a ser la norma entre los estudiantes que por razones infinitas no cumplen con sus deberes. Y hablo a nivel universitario. El semestre del otoño, yo tuve 2 estudiantes que nunca participaron en clase. No hicieron absolutamente nada. A final del semestre me piden que les diga por qué han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Interesante. 2 de ellos me retaron diciendo que habían hecho todo el trabajo, que yo los estaba discriminando, aun cuando les enseñé el reporte que hace el sistema de enseñanza que usamos en la escuela, que se llama Access Report. Enseñamos con el sistema de enseñanza de Canvas.
Ahí está todo en data. Bueno, me dijeron que el sistema estaba equivocado. Insistían en sus mentiras. La intervención de decanos, técnicos, consejeros fue necesaria y se demostró que mentían, absolutamente que mentían. Hay otros factores que no quiero apuntar ahora que influyen grandemente en este comportamiento cuando se trata de profesoras y estudiantes masculinos. Hay un reto entre este diálogo femenino-masculino. Enseñar con sistemas de manejo o control de la enseñanza, o como le llamamos en inglés, LMS, Learning Management System, como Blackboard, Canvas. Creo que Google también ofrece. Nos permite documentar la participación total del estudiante, total, desde el principio hasta el final. Sin embargo, hay muchos casos en los que el estudiante desafía y rechaza lo que el sistema ha recopilado y culpa al profesor. O sea, estamos viviendo esta situación. Ahora, yo propongo, para aliviar este comportamiento deshonesto, ¿qué hacemos? Yo pienso desarrollar nuevos modos de evaluación quizás, es decir, otros tipos de proyectos, de exámenes que impidan el plagio. No tengo idea cómo puedo impedir el plagio, que no puedan copiar, que no tengan que acudir al check-in, no tengan que pagar los $14.99 por esa membresía, que sean los estudiantes responsables de su propio aprendizaje. Esa es una posibilidad. Y al igual que yo, otros educadores y estudiosos creen que crear una cultura de integridad y responsabilidad sería una de las soluciones. Ahora, sentarnos a crear esa cultura. O sea, nos va a llevar tiempo. Yo, a mi entender, a nivel universitario, aunque los estudiantes son jóvenes, 18 años, 19 años, disponerse a trabajar para enseñar a adultos a ser honestos y responsables es como volver a la educación elemental, en donde se les enseña la ética y la moral. Enseñamos moral y cívica, ¿no? Entiendo el porqué de la necesidad de crear una cultura de integridad en los estudiantes universitarios, pero creo que debe empezar desde la escuela elemental, ya, para que cuando lleguen al nivel universitario estén preparados. Es triste y desesperanzador ver que los universitarios se valgan de la deshonestidad para sobrevivir un semestre, aprobar con una nota que para ellos sea satisfactoria. Las universidades se han inventado un régimen de nota de aprobar y no crédito que en realidad al estudiante no le ayuda en nada. Eso no ayuda en nada, pero ha sido un modo de ellos resolver el problema que tienen. ¿Qué otros retos tenemos que enfrentar los profesores universitarios debido a la pandemia? Voy a señalar 3. Hay un montón, pero voy a señalar yo 3. Uno es restaurar la integridad de la actual generación universitaria, que ha perdido un año y ha devaluado su rol como sujeto moral, pensante, acudiendo a comportamientos impropios a modo de sobrevivencia. Muy triste eso. Que los profesores intentemos y trabajemos duro, fuerte, para recuperar la confianza en la integridad de nuestros estudiantes. Creo que una cultura de integridad
sería la solución en este caso. Pero los profesores vamos a tener que trabajar muy, muy duro para recuperar esa confianza. La tercera es, y esta es problemática, cómo trabajar con los estudiantes y con la administración para que estos estudiantes que salen de las aulas universitarias sean profesionales y ciudadanos honestos e íntegros. Creo que son 3 retos difíciles, pero con el tiempo creo que podríamos llegar a ellos. Dejar de culpar a la pandemia por todo y cada uno de los problemas que experimentamos, creo que sería un buen comienzo. Hay que ver la vida con alegría, con esperanza, con nuevas actitudes. Es fácil decir la pandemia me llevó a esto, me llevó a lo otro. Eso lo entendemos. La pandemia nos ha afectado a todos los niveles. Pero ya, suficiente, ya. Es tiempo de volver a la esperanza, de volver a la lógica. Todos nosotros hemos sido afectados por la pandemia y todos nos hemos reinventado, unos sin transgredir los principios morales, éticos, religiosos, sociales, y otros desafortunadamente transgrediéndolos, porque según ellos y al decir de Juan Gabriel, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Pero a pesar de todo eso, como yo vivía muy bien, no puedo aceptar este cambio que me ha impuesto la pandemia del COVID-19. ¿Cómo podemos los profesores enfrentar el Chegging, el Google Translate y todos los otros sistemas que existen y los miles y miles de otros que existen y que están disponibles para los estudiantes, donde esos mismos sistemas son los que llevan a estos estudiantes a la deshonestidad y a la falta de integridad? Esta conclusión queda abierta, porque yo no puedo llegar a una conclusión todavía. Esto queda abierto para todos, en espera de respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Molina. Muy ilustrada el tema. Vamos a pasar a la ponencia siguiente. Panorámica del sistema de enseñanza en España. Nuevos escenarios educativos durante la pandemia COVID-19, a cargo del doctor Fausto Leonardo Enríquez. Adelante, Gracias, agradezco al equipo y a toda la audiencia que nos sigue en este programa de hoy, muy, muy ilustrativo e interesante. Yo creo que también hay muchos datos transversales que se conjugan en todas las ponencias, sin duda. Nosotros en España, desde el 14 de marzo de 2020, en pleno año escolar, fue decretado el estado de alarma. Toda la población debía permanecer en sus casas durante al menos 3 meses. Durante la crisis sanitaria, se estima que el 80% de los profesores de primaria, secundaria y bachillerato debía impartir las clases en línea sin apoyo logístico. El profesorado, en general, venía haciendo un uso básico de las tecnologías en las aulas, pero la pandemia obligó a hacer una rápida inmersión en las mismas para responder a los nuevos retos que planteaba la crisis sanitaria. A nivel universitario, como decía la doctora Cintia, ya se venía utilizando la enseñanza en línea mediante programas como Vivi, Collaborate o Discord.
El problema estaba más en primaria, secundaria y bachillerato, que es por donde yo me voy a ir en esta intervención. Primeramente, los escenarios emergidos en España durante la pandemia. La programación del curso 2020-2021, que en España va de septiembre a junio, se hizo conforme a un plan que contemplara 13 escenarios durante la pandemia. El escenario presencial, el escenario semipresencial y un tercer escenario, el de confinamiento total. El profesorado debía adaptar a toda marcha los contenidos y las evaluaciones a cada uno de esos escenarios. Actualmente estamos en el escenario 2, el semipresencial. Dependiendo del colegio, cada grupo de alumnos fue dividido en 3 subgrupos, de forma que todos pudieran asistir rotativamente al aula durante ciertas horas a la semana. Mientras un grupo estaba en el aula presencialmente, los otros dos grupos seguían la clase por streaming. Así, todos estaban en clase al mismo tiempo, aunque, como se ve, de diferente manera. Así, todos estaban en clase. Formación y educación. Al principio de la pandemia, de marzo a abril 2020, había que explorar y adaptar las diferentes herramientas tecnológicas a la enseñanza. Se popularizó, como ya hemos oído también en España, Zoom, GoToMeeting, Microsoft Teams, Moodle. En fin, en España, Google ha sido el medio principal para la formación del profesorado. Los diferentes sectores de la enseñanza pública y concertada, impelidos por la necesidad de una formación acorde a los tiempos, han impulsado cursillos intensivos para capacitar más dilatadamente a los profesores para que puedan emplear eficazmente las herramientas digitales, sobre todo las provenientes de Google. Una de esas herramientas, también la hemos oído, para la enseñanza en línea es Classroom. Su uso facilitó enormemente el trabajo de los maestros y sigue siendo de gran utilidad. Con esta herramienta era mucho más fácil elaborar tablas de trabajo, tablas de contactos, realizar videoconferencias, envío de deberes al alumnado, recibir feedback de los estudiantes, etc. Con Classroom podías corregir, comentar, poner notas, realizar exámenes, entre otras cosas. Esta aplicación o herramienta es muy interactiva y facilita el trabajo. Sin embargo, la evaluación puede resultar complicada, aunque se puede evaluar siguiendo el modelo tipo test. Lo último, en educación en España, decir que hemos entrado de lleno en el ámbito magisterial, se ha introducido de lleno en el ámbito magisterial el concepto de innovación. La innovación se entiende como una nueva manera de establecer una relación en el aula entre el profesor y el alumnado. La profesora María Castro Sánchez, experta en metodologías aplicadas a las tecnologías digitales, considera que se puede estar muy bien preparado en metodologías activas, pero débiles en competencias digitales. Castro Sánchez considera que no puede haber innovación sin formación de dichas competencias. La innovación se da en 3 niveles: el nivel interactivo, cooperativo y evaluativo. Digamos algo de cada una de ellas. El nivel interactivo. El maestro imparte la clase como de costumbre y deja un tiempo adecuado a los alumnos para que participen y puedan aclarar sus dudas. Se les dedica un tiempo suficiente para que los estudiantes puedan obtener respuestas a sus inquietudes e interrogantes.
Con el método interactivo, los alumnos participan más y pueden hacer sus presentaciones en línea. Respecto al nivel cooperativo, decir que el trabajo cooperativo por proyectos enseña a aprender, a colaborar entre los compañeros y a intercambiar el conocimiento para argumentar y resolver problemas de forma eficaz. El trabajo cooperativo modifica el rol tradicional del maestro por el de orientador o acompañante. Esto es fundamental. Para dar al alumno un papel protagónico al tener que aprender de su propio esfuerzo en la realización de tareas por proyectos con un objetivo final. Con este modelo, los alumnos desarrollan su autonomía, su creatividad, su motivación, su actitud y su capacidad de autoevaluación. Este modelo potencia el desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para resolver un determinado problema o situación. La enseñanza por proyectos, o lo que es lo mismo, el aprendizaje por experiencias, se ha visto muy provechosa para los alumnos de secundaria por su transversalidad, multidisciplinariedad e integración de los conocimientos. Y tercero, el nivel evaluativo. Lo último en educación en España, tal vez por otros lados se da de otra manera, para evaluar son las rúbricas. Hay diferentes modelos de rúbricas, de esto lo sabemos. Aquí interesa más subrayar primeramente que al principio se evalúa al estudiante para ver dónde está, cómo está llevando el aprendizaje, y al final se evalúa qué se ha conseguido, qué se ha aprendido y si se logró el proyecto y sus objetivos. Con el sistema de evaluación de rúbricas o por rúbricas, no se evalúan preguntas-respuestas, sino las inteligencias múltiples. Las rúbricas, finalmente, permiten saber al alumno qué es lo que se evaluará: trabajos, actividades, proyectos, exámenes escritos, entre otras cosas. Nuevos espacios de aprendizaje. El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, INTEF, inspirado en experiencias europeas, se orienta hacia la creación de espacios para el aprendizaje. El profesor Arturo Rosa Cuadrado, asesor técnico docente, resume en 3 vertientes el proyecto Aula del Futuro. El objetivo de Aula del Futuro consiste en desarrollar las habilidades del futuro. Los pilares del Aula del Futuro son 3. La primera, tecnologías digitales, que consiste en integrar diferentes dispositivos, recursos y herramientas dentro del aula. El segundo pilar, metodologías activas, esto es, utilizar las nuevas tecnologías apoyadas en una metodología determinada como hilo conductor del aprendizaje. Y tercer pilar de la educación del proyecto Aula del Futuro es crear espacios flexibles, o sea, conseguir espacios dinámicos, flexibles, que den cabida a los 2 apartados anteriores, es decir, a las tecnologías digitales y a las metodologías activas. Ventajas de los nuevos modelos de enseñanza. Me limito, también matizo al ámbito de primaria, secundaria y bachillerato, que no la universitaria. Las ventajas. La primera, una mayor concientización en la formación de las nuevas tecnologías. Segunda, priorización de la tecnología e información. Tercera ventaja, facilidad para realizar diferentes actividades en línea. Y cuarta, potenciación de la creatividad, las actitudes y el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Desventajas. Hay muchas, solamente voy a destacar 3 por brevedad. Una desventaja es el ausentismo de los adolescentes.
algo decía la doctora Teonilda Madera, no con los iconos de ocultación por diferentes razones. Así que tenemos el ausentismo de los adolescentes. El problema presenta el escenario semipresencial, que es el que hemos destacado y el que más se practica en la actualidad en España, es que muchos estudiantes, sobre todo en la franja entre 13 y 14 años, no se conectan. Las razones de este ausentismo semipresencial son variadas. Podríamos decir algunas como ellas pueden ser de tipo conductual de ciertos estudiantes, compromisos laborales de los padres que los dejan solos y los horarios de las primeras clases, especialmente las de la mañana, que no se conectan a lo mejor porque duermen o por otros motivos. Segunda desventaja de estos modelos de educación en línea es el sistema de enseñanza interactiva, cooperativa y evaluativa tiene sus límites. O sea que no todo es ventaja, sino que hay también sus límites. Y en este punto decir que uno de esos límites es la falta de consolidación de los conocimientos. Los estudiantes, por ejemplo, son muy habilidosos para, por ejemplo, acceder en la búsqueda de información. Yo qué sé, podríamos citar la Revolución Francesa u otra etapa de la historia. Pero luego ese conocimiento que tan fácilmente fue buscado digitalmente no se consolida intelectualmente. Y una tercera desventaja es que la nueva forma de enseñanza digital, online o como quisiéramos decirlo, falla cuando los estudiantes llegan a la selectividad o prueba de acceso a la universidad. Falla porque los alumnos que crecen en este modelo que hemos dicho antes, cooperativo, por proyectos, etc., pero cuando llegan a las pruebas que exigen un sobreesfuerzo de aprendizaje memorístico, se vienen abajo, fracasan, se estrellan. Y bueno, pues hay otras más que no destaco, que pueden quedar ahí. Y finalmente quisiera, antes de las conclusiones, leer una experiencia de un chico universitario que acaba de graduarse de ingeniero en informática. Dice este chico: la pandemia empezó cuando solo me quedaban 2 asignaturas y el trabajo final de grado TFG, le llaman aquí, las 2 asignaturas las llevaba el mismo profesor y eran asignaturas que no necesitaban mucha clase presencial. Consistían fundamentalmente en el desarrollo de unos trabajos prácticos y un examen al final de curso. Cuando tuvimos que pasarlo online, hicimos alguna reunión con Vivi Collaborate para resolver dudas muy de vez en cuando. Los 2 trabajos eran en grupo y siempre estaba conectado por Discord con mis compañeros y haciendo los trabajos se hizo largo y tedioso. Respecto al TFG, que es el trabajo final, prácticamente todo lo contrario. Como no veía a mi tutor, él no se preocupaba de mí y yo iba dando palos de ciego, pensando que hacía bien las cosas y cada cierto tiempo, cuando yo le pedía si podía echarme un cable, hacíamos reuniones de Zoom. Por su parte, su trabajo como tutor dejó, en mi opinión, mucho que desear. Me dio más dolores de cabeza que soluciones y en prácticamente ningún momento del trabajo prestó interés en mí hasta el final. En conclusión, la modalidad online tiene muchas ventajas, pero la principal desventaja es que va en función del interés que tenga el profesor. Si un profesor se curra las clases, pone facilidades a los que trabajan y pone interés en hacer un buen trabajo. Da igual el método que utilice,
tendrá siempre buenos resultados. Y ya de mi parte, la conclusión a la que llego yo de toda esta exposición es que las nuevas formas de enseñanza, adaptadas a las tecnologías más avanzadas, ya son parte de la cotidianidad. Con vistas al futuro, habría que establecer un modelo de enseñanza mixto que, sin olvidar lo bueno del modelo de enseñanza tradicional, emplee técnicas y herramientas innovadoras que consoliden el aprendizaje y el conocimiento de los estudiantes. Hay muchas esperanzas en los proyectos innovadores, por lo que habrá que continuar investigando nuevas estrategias y metodologías flexibles, en la línea de lo que decía la doctora Cintia. Las próximas generaciones de maestros deberán estar preparados para superar los modelos tradicionales de enseñanza, y los estados, por su parte, tendrán que adaptar la prueba de acceso a la universidad conforme a los procesos formativos de los estudiantes. Finalmente, los nuevos modelos de educación deberán ser pensados para toda la sociedad y no solo para los más privilegiados, de forma sostenible en el espacio y el tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Vamos ahora a devolverle la palabra a la doctora Madera para que se ocupe del segundo segmento de preguntas y respuestas. Gracias, gracias. Bueno, primero pienso que en realidad lo que estamos haciendo aquí es contribuyendo a la discusión de este tema de la educación virtual. Cada quien tiene unas experiencias distintas, todas están basadas en nuestro mundo empírico, en lo que hemos estado haciendo. Pero lo que sí quiero puntualizar es que, y en esto sí creo que hemos estado de acuerdo todos, es en que los profesores, al nivel que sea, nos tuvimos que enfrentar, vamos a decir, con este toro que venía de frente y que llegó sin darnos tregua. Yo recuerdo que cuando a mí me tocó lanzarme, fue un 19 de marzo, cuando nos dijeron, ya se tienen que ir a la casa y quedarse allí hasta que se avise. No vamos a hacer ya la instrucción presencial. Y eso fue jueves. Y viernes por la tarde recibo un correo electrónico de mi directora de la escuela que me dice, doctora, a usted le toca a las 8 de la mañana salir al aire. Usted es una de las que va a lanzarse al aire en la live sections. Y yo dije, pero Dios mío, yo me voy a caer muerta porque yo tengo mis limitaciones en la tecnología, lo cual no es noticia para el mundo. Yo creo que mucha gente ya lo sabe. Yo naturalmente tengo mis habilidades, yo me manejo muy bien en las cosas que yo puedo hacer, pero cuando vienen asuntos ya técnicos a otro nivel, pues yo no tenía ese conocimiento, como no lo tenía casi ningún maestro, porque uno simplemente que hacía ciertas cosas tecnológicas allí, pero no de conducir clases en vivo. Pero no solamente es eso, lo que hay que decir es que el maestro se sometió de repente a una cantidad de presiones de distintas índoles. Por ejemplo, como marcaba yo anteriormente, no era el enfrentarse solamente a lo desconocido, a lo limitado que pudo haber tenido alguien en ese momento para lanzarse al ruedo virtual, sino que además de eso hay otro asunto. Los maestros virtuales no estamos enseñando para los alumnos nada más, especialmente nosotros los que somos de escuela secundaria y hacia abajo, porque yo ahora en estos últimos semestres no estoy en la universidad, gracias a Dios, desde que empezó la pandemia. No estoy lidiando con los adultos, que entiendo que debe ser más fácil. ¿Por qué? Porque son personas ya que son adultas, que tienen que asumir sus responsabilidades. Sin embargo, de escuela secundaria hacia abajo, usted no está enseñando para ese adulto, usted está enseñando para todas las personas que están en la casa de ese estudiante que lo está evaluando usted, distinto a un alumno universitario.
que ese tiene su clase y tiene su privacidad y es para él que usted está enseñando. Pero los maestros de escuela secundaria hacia abajo estamos todos sometidos al escrutinio de padres, de abuelos, de tíos, de todo el mundo, de los administradores escolares que se entran en cualquier momento a su sección virtual para ver lo que usted está haciendo. Y en realidad, si usted no está bien equipado y muy seguro de lo que usted está haciendo, le puede ir muy mal. Es de ahí que yo apuntaba que las estadísticas muestran la cantidad de maestros en avalancha que optó por jubilarse. ¿Por qué? Porque decían, pero bueno, yo no voy a coger este estrés tan grande, vaya y me dé a mí un infarto, porque yo en realidad no sé manejar toda esta tecnología al nivel que debo manejarla, tengo que estar aquí al frente, que es muy posible que fuera lo que le estaba ocurriendo a ese profesor de esa experiencia, de esa anécdota que acaba de compartir el doctor Fausto con nosotros. Quizás ese maestro no sabía muy bien, porque una cosa es tener conocimientos avanzados del área que tenga usted y otra cosa es los conocimientos tecnológicos, que son distintos. Quizás el profesor en ese momento, el pobre, estaba haciendo lo que podía porque no tenía muchas herramientas tecnológicas que dominara. Entonces, yo lo que quisiera dejar aquí para de cierre es, como todo trabajo académico, ¿verdad? Nosotros estamos trayendo aquí al tapete de la mesa este diálogo, estas ponencias, solamente para que otras personas lo sigan desarrollando. Y esperamos que haya sido de el agrado de la audiencia. Quisiera mencionar, antes de decir adiós, a muchas personas que han mandado comentarios, a muchos profesores universitarios y de distintos niveles que han estado con nosotros. No voy a mencionarle títulos de nadie porque voy a hacerlo rápidamente. Quiero darle las gracias a la señora Rosa Lidia Jerez, a la señora Miguelina Pimentel, al señor Joel Almonte, a Sonia Castillo, a Ana Madera, a Raiza Santana, Jesús Reyes, Fausto Restituyo, Egna Meléndez, Asia Madera, Manuel Antonio Morales, Marina Martínez, Melanie Abreu, José Ariel Taveras, Eli Almonte, Ana Mercedes Guzmán, Dora Lobo, Liliana Carrasco, en fin, a tantas y tantas, Juan Vargas, Ramona Tejada, tantas y tantas otras personas que se han unido a nosotros hoy. Gracias, esperamos que escriban sus comentarios, que compartan este trabajo, si les parece, de este programa, si les parece oportuno, con padres, con alumnos, con profesores, a todos los niveles. Y bueno, solamente queda decirles que hemos tenido una tarde muy placentera, una tarde muy productiva y que les esperamos nuevamente. Tenemos una cita con ustedes el domingo 25 de abril, en el que seguiremos tratando otros temas. Muchísimas gracias. Envíen sus preguntas y sus comentarios y luego vamos a tener naturalmente a seguir con otros programas semejantes a este en el que iremos abordando preguntas. Estuve leyendo muchos comentarios muy interesantes que han escrito muchos profesores. Así que sin más, quiero darle las gracias a los panelistas, al licenciado Alberto Pérez, a la doctora Cintia Molina, al doctor Fausto Enríquez y a nuestro ingeniero Jaime Bruno. Y gracias a ustedes, a nuestra audiencia exquisita que siempre nos apoya y nos sigue. Sin más, besos y hasta la próxima, que será el domingo 25 de abril. Les queremos. Chao, chao. Bye, bye. Gracias. A comer habichuelas con dulce.